Bueno, vamos dando. Ahora sí, hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y esta semana toca hablar de Tus sueños imperios han sido esta maravillosa y delirante obra de Álvaro Enrique, este delirio que ocurre o que narra el encuentro de, digamos, de dos imaginaciones, de dos formas de entender el mundo y sus cosmovisiones completas, pero ya se estarán dando cuenta que esta semana haremos algo especial porque en vez de solo verme a mí parloteando, hablando de un libro, esta semana contamos con la presencia del maravilloso Álvaro Enrique. Álvaro, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? No, gracias por tu generosidad con esa introducción, que ya, ya me da miedo, ya me quiero ir. No, tanta generosidad me asusta, pero de veras muchas gracias por invitarme a tu espacio, a compartir con la gente que te sigue. Ya aquí eso, nos gusta hablar de libros, somos viciosos y redentos, y te comentaba hace un momento que aquí no tenemos, aquí cínicamente promovemos tu obra. Y bueno, para ir entrando en materia, te pregunto así, digo, a bote pronto y de forma breve, más o menos, cuéntanos de qué va Tus sueños imperios han sido. Bueno, es para hacerlo de forma verdaderamente sumaria. Y cada día hablo más como López Obrador, lentísimo. Me muero de vergüenza, pero bueno, para decirlo de manera sumaria y poder ocupar mejor el espacio, cuenta la- lo- los hechos del 8 de noviembre de 1519, ¿no? Que es el día en que Hernán Cortés, sus 200 y tantos soldados y un resto de tlaxcaltecas y miles de tlaxcaltecas entran o se acomodan o se instalan en la Ciudad de México, y Hernán Cortés y Moctezuma pues tienen la conversación que es el punto de ignición de la modernidad, ¿no? Es a partir del momento en el que estas dos figuras se ven los ojos, que se puede hablar de un mundo que ya se parece más al nuestro, que digamos al de los padres de Moctezuma y Cortés, ¿no? No, no es una novela histórica, no pretende de ninguna manera ser un diálogo filosófico, ni nada así, es más bien una comedia psicodélica, en la que yo creo que conviene arruinarlo todo siempre desde el principio. Al final gana Moctezuma. Oye, ¿cómo fue volver a tratar a Cortés? Porque tú ya lo habías abordado como personaje en Muerte Súbita, Elia Marinali, y de alguna manera, cuando yo leí Tus sueños siempre han sido, de alguna manera regresé también a buscar ese campo de migas con Cortés, y sí los encuentro un poco cambiados, como que Cortés está un poco menos emberrinchado acá, supongo que porque también los tiempos son distintos, digamos, acá viene llegando Cortés, y en Muerte Súbita ya estaba muy instalado. Pero ¿cómo fue para ti volver a trabajar con Cortés después de, no sé, Muerte Súbita, que salió en el 14 más o menos, 14 Yo 15, no recuerdo no me bien? acuerdo, yo creo que sí, sí, Allá, pero llevaba poco tiempo en Nueva York, entonces probable, sí, yo creo que 13 o 14, no sé. La verdad es que no sé, tengo la costumbre más o menos saludable de no volver a los libros del pasado, más o menos saludable, ¿no? No sé si está bien o mal, pero es lo que hago. Eh, yo creo que siempre es mala idea hablar con el autor porque el vemos las cosas, es decir, pinchamos el sueño, ¿no? Reventamos la ilusión que pueda dar, porque para mí ser escritor pues, es un trabajo de clase media, ¿no? O sea, no lo veo muy distinto de la albañilería o la ebanistería, ¿no? En ese sentido, para mí, sin arruinarle nada a nadie, un personaje es como un vector, es una función, ¿no? Un personaje cubre una función en un relato en el que quieres decir ciertas cosas que generalmente son un contenido político, ¿no? Pretender que nuestra política no esté inscrita en todo lo que escribimos es una inocentada. No, no es que uno quiera escribir panfletos, pero bueno, ineludiblemente estamos ideologizados hasta el hueso,
y todo lo que hacemos está contaminado de nuestro pensamiento político, es decir, de nuestra forma de estar y entender la comunidad en la que vivimos. Bueno, y en ese sentido, Hernán Cortés cubre funciones muy distintas en Muerte Súbita y en Tu Imperio Sueños han sido. Así que son personajes que, desde mi punto de vista, que no cuenta, o no cuenta más en la literatura, lo que cuenta es el punto de vista del lector, no el del escritor o de la lectora, no la escritora. De, Desde mi punto de vista, lo único que comparten los dos Hernández Cortés es el nombre. ¿No? No, las novelas que escribo están basadas en un archivo histórico, pero, pero no son novelas históricas, no sucede, no son leales al pasado, pues solamente utilizan nombres, circunstancias, paisajes para entender problemas del mundo actual, me parece. Creo que eso es lo que hago. No es que lo tenga clarísimo, pero creo que eso es más o menos lo que he hecho en los libros más recientes, digamos. Y en ese sentido, en esta novela, Hernán Cortés tiene que ser mucho menos carismático, tenía que ser mucho menos carismático. Yo, yo tengo la impresión, Jonathan, de que el Hernán Cortés histórico se parecía más al de Muerte Súbita. Un hombre más simpático, más carismático, más sagaz, ¿no? Para que tu sueño imperios han sido funcione, Hernán Cortés tiene que ser un hombre muy elemental, ¿no? Y el personaje está dibujado así, ¿no? Los personajes sofisticados son los que lo rodean en esta novela. Aguilar, ¿no? Que es tal vez el más, bueno, Jazmín Caldera, por supuesto, que es el más Claro. sofisticado de todos. Y así, ¿no? Entonces, bueno, no hay lealtad al personaje histórico, hay la necesidad, insisto, de compactar una comedia psicodélica. Y pues para eso se necesitaba a un personaje, yo creo que un poco más bruto de lo que era el Cortés histórico, que tampoco es que fuera un gran humanista. O sea, Sí, sí, no, era un criminal de guerra, ¿no? completamente de acuerdo contigo. A saber si aquel grupo de neonazis que odiaban a Cortés y a Hitler ha elevado su número de entonces a ahora. Pues Pero con los 500 años se radicalizó un poquito la cosa, ¿no? Entonces era, sí. Es raro eso, ¿no? Y era real, unos nazis mexicanos que que besaban vituperaban a Cortés, ¿no? O sea, ya claro, nazis mexicanos es suficiente contradicción de términos, ¿no? Habría que preguntar, o sea, por favor. Y luego, además, eran anticortesianos. Yo no entiendo nada. y habría que despedir a quien les manejara la imagen a Cortés entonces. También Aquí, el sí. peor trabajo de la historia. Yo Pero creo que sí, es el peor trabajo de relaciones públicas de la historia. ¿Sabes qué era? Yo creo que parte del problema es que, o sea, es una mina de oro, ¿no? Porque es la única persona que dejó un testimonio de eso que sucedió y que cambió al mundo en serio, ¿no? Y que escribió en ese momento. Todos los demás que escribieron después. sí, Estaban siguiendo las cartas de Cortés, que ya estaban publicadas, la segunda y la tercera, las relaciones. Estaban siguiendo ya el libro de Gomara, o desde el punto de vista indígena, eran indígenas ya cristianizados que escribían en náhuatl, pero con caracteres latinos, también siguiendo el texto original de Cortés. Entonces, Cortés sus relaciones son la mera matriz de todo. sí, sí, Y era un pésimo escritor, Jonathan. Mira, sí, sí, sí. o sea, cuenta la historia más emocionante del mundo, ¿no? Una historia que te debería de hacer llorar y morderte las uñas, y es imposible mantenerse despierto mientras lo estás leyendo, ¿no? Sí, O cierto. sea, yo creo que parte de su problema es ese, ¿no? Escribe como abogado, es una cosa para morirse, sí, 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 sí. Denso como un ladrillo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero fíjate, aprovechando que andamos por este tema, una pregunta, digamos, a dos bandas, porque coincido contigo en que tú no haces novelas históricas. Al menos yo nunca he leído tus libros, pues digamos, de decencia para acá en esa clave. Pero, digamos, a dos bandas la pregunta es, primero, ¿de dónde surge tu gusto por la historia? Y segundo, yo tengo muchos años creyendo que la historia es un tanto inevitable y es bastante irredimible. Es decir, en la historia pasa solo lo que puede pasar, punto. Pero en este caso particular, sí da la sensación después de leer tu novela que no, que algo salió mal, que la cosa tuvo que haber pasado un poco como tú la estás contando. Es como, aquí alguien se saltó el guión, le valió madre
y terminó pasando otra cosa, ¿no? Y creo que eso, digo, sin arruinarle el libro al final a nadie, creo que eso lo resuelves muy bien justo en el último capítulo, en el sueño de Cortés, ¿no? Donde en un auto verdaderamente alucinado, Cortés se desborda y decide un poco para dónde va, ¿no? Pero eso, ¿de dónde viene tu gusto por la historia? Y no sé si coincidas con esta parte de ese momento histórico, de alguna manera se siente que algo pudo ser distinto. Yo creo que México está construido sobre esa nostalgia, ¿no? Lo que pasó no debió de haber pasado, ¿no? La serie de casualidades, no, o sea, el tema es tan interesante que llevo ya como año y medio tratando de promover esta novela y no promuevo nada de novela y nomás tengo conversaciones sobre qué carajos pasó en ese momento, porque pero la serie de casualidades, ¿no? Que, que, que trabajaron en favor de los invasores son inverosímiles, ¿no? Es decir, en fin, no, podríamos hablar de eso toda la noche. No tengo tan claro de dónde viene, o sea, me parece que estoy dándote una respuesta cándida sobre un tema en el que nunca había pensado porque nadie me lo había preguntado y gracias. Me das una oportunidad más de pensar. El, yo, yo creo que esto viene de mi formación académica, que es medio, suena medio triste decirlo, pero creo que hay un cambio en mi, tuve un potente cambio en mi manera de leer y pensar en la literatura a partir de que hice un doctorado en el que por más que yo representaba ahí las fuerzas vivas de la literatura contra los estudios culturales y el pensamiento teórico y todas estas cosas en las que nos debatimos en las aulas todo el tiempo, me hizo entender que no hay escritura sin contexto, por un lado, y por otro, el valor que le asignamos a la literatura está siempre basado en acuerdos en- relacionados con símbolos, no con realidades, ¿no? ¿Por qué tal escritora es importante y tal otra no? ¿Por qué tal sí, tal no? Tiene que ver con fuerzas sociales que de pronto, bueno, cuando compras un libro el sábado y lo lees el domingo, ni se te ocurre pensar en ello, ¿no? Fue realmente en el doctorado y yo creo que puedo decir, y ya ponerme aquí sentimental, gracias al hecho de que durante el doctorado trabajé mucho con José Emilio Pacheco, que, que entendí que el contexto histórico es fundamental para la interpretación de los contenidos literarios. Fue gracias a José Emilio que empecé a leer, o sea, que entendí lo importante que era saber cómo eran los zapatos de Gutiérrez Nájera para entender los poemas de Gutiérrez Nájera. No estoy diciendo que sea una manera correcta de leer, es solamente un vicio delicioso, ¿no? Al que me hice adicto yo creo que gracias a la influencia de José Emilio, que era un gran crítico y un crítico fundamentalmente historicista, lo que hizo José Emilio en su infinita obra crítica, de la que todavía no tenemos ni idea, ¿no? Porque Sí, todavía no se ha editado como se debe de editar, es decir, de principio a fin, era ofrecer contextos históricos para que digamos, que arrojaban luz sobre sobre las necesidades que un autor cubría en el momento en el que estaba escribiendo una obra, ¿no? Entonces, un poco por la influencia de José Emilio, empecé a leer más y más historia y yo nunca he sido un gran lector de novelas. Bueno, he leído muchísimas novelas, ¿no? Seguramente he leído más novelas que la persona promedio, que el lector promedio en el mundo, porque es mi trabajo, porque he claro. sido crítico años y porque me interesa, ¿no? Aún así, paso mucho tiempo del día leyendo, pero la verdad es que leo novelas solo excepcionalmente. Como profesor, soy un profesor más bien de poesía, ¿no? Por supuesto, también doy narrativa, por supuesto, pero lo que me interesa como lector siempre fue la poesía, no como autor. Y luego con los años esas lecturas de poesía se han ido trasladando al territorio de la historia, también por curiosidad, ¿no? O sea, realmente,
todo este libro y otras cosas en las que he estado trabajando en los últimos meses tienen que ver con el hecho de que la expectativa y discusiones en torno a los 500 años despertaron una tremenda curiosidad en mí y leí un par de libros claves que me hicieron pensar que era urgente saber todo lo que se podía saber sobre ese momento. Para ir entrando ya al libro. Fíjate que a mí algo que me interesó mucho justo desde que lo adquirí y entré al libro es encontrarme con esta carta que le escribes a tu editora. Y a mí se me hizo interesante que el libro se abriera con eso, precisamente porque yo entendí que la carta ya es parte del juego, que la carta ya es parte de la novela. Y que Está dentro de la novela, claro. lejos de estar en el margen exterior del libro, es la puerta de entrada, un O poco sea, sí, explicándonos, se va a tratar de esto, estas son las reglas del juego, el lenguaje es un adminículo que va a funcionar en pro de la novela, es decir, no solo es un medio de comunicación, sino además de su punto estético y además, no me gusta la palabra, pero si algo se había que redimir era el lenguaje, eran nuestras grafías, eran nuestros sonidos, ¿no? Y explicar que son sonidos que le pueden quedar tan lejos a alguien de España, de Nicaragua, de Argentina, como a nosotros mismos que estamos aquí, ¿no? ¿Fue parte del plan original incluir esto o cómo se da que esto sea la puerta de entrada? cubre una función en la novela y es parte de la ficción. O sea, es ficción, es ficción. Y igual que en otras novelas mías hay materiales reales de la vida que tienen base en cosas que pasaron, pero que en el momento en el que entran a la máquina de la ficción solo sirven a la ficción y punto. O sea, yo no tengo idea de cómo se pronuncia Axcayácatl, Sí, ¿no? claro. Pero me parece que lo lógico sería que se dijera Axayácal, ¿no? Sí, sí, Que tiene mucho sentido, igual que se dice exacto, Xochitl y no exacto. Xochitl, no, pero no sé, no sé, y la carta lo dice también, ¿no? No tengo idea, es lo importante aquí es que fluya la novela. Yo siempre la pensé como parte de la ficción, pero tiene que ver con que, o sea, la pasión por la historia como herramienta para leer literatura tiene que ver con estas cositas. La aparición de la carta tiene que ver mucho con el contexto editorial en el que, o sea, con el punto de vista y el punto de misión en el que está el Claro. autor y con el lugar en el que se distribuye la ficción, ¿no? El origen de la carta es un correo electrónico real que le escribí a Teresa Ariño, que desde que tengo 26, no más, no sé, desde que tengo 30 y tantos años fue la copy editor de mis libros. Yo no sé qué voy a hacer ahora que se retiró porque hicimos todos mis libros juntos, no entiendo cómo voy a trabajar con otra persona. Y trabajábamos muy bien y con mucha seriedad. Voy a extrañar mucho a Teresa. Era un correo electrónico para Teresa que era distinto, ¿no? Cuando Silvia Sensé leyó una versión primitiva de la novela todavía sin final, pero cuando leyó la versión ya que editamos de la novela, pues opinó que la palabra escayaca puede asustar a un lector español y puedes o ser un purista insoportable o entender que los lectores tenemos necesidades. En el siglo XIX se ponían, ¿te acuerdas? Índices al final de los libros con americanismos, ¿no? Sí, sí, sí. Esa operación me parece insoportablemente colonial, ¿no? Entonces, lo que le dije a Silvia es, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a incluirlo en la novela, ¿no? No como el árbol familiar de Cien años de soledad, Exacto, con sí, el que empieza la edición en inglés que mata todo, hasta todo. sino como algo que está dentro del discurso de la novela. U- entonces, bueno, por una parte responde esa necesidad. Originalmente el texto iba a aparecer solo, o sea, se llamaba Carta para los lectores españoles y solo iba a salir ahí. Y cuando mi mujer, que es argentina, leyó la novela, me dijo, bueno, carta para los lectores españoles y argentinos, ¿no? O sea, y carta para, y carta para. Total, al final se quedó como parte del texto. Yo
como siempre, cuando sale un libro no tienes idea de qué está bien y qué está mal, al parecer ha funcionado, ¿no? Porque la gente aterriza en eso, ya piensa en ella. O sea, Eh, si, si su función era un poco ser un buffer entre la realidad y la ficción, me parece que la cumplió. Pero otra vez, pues eso es algo que tienen que decir los lectores, no yo, ¿no? A mí me parece que sí, que es una puerta de entrada, insisto, y que además uno apenas la atraviesa y entra en una escena totalmente alucinada con Jazmín Caldera sentado ahí aguantándose las arcadas para no devolver el guajolote que le pusieron enfrente con el chocolate, que me lo imagino además muerto de miedo porque está sentado al lado de este tipo que trae puesta por capa la piel de un tipo al que acaban de al que acaba de vencer hace Pobre Tlaxcalteca, ¿no? sí, y fíjate que eso es algo de lo que más me maravilló y me alucinó dentro del libro, no sé si voy a hacer bien llamándolo así, pero el gran homenaje que resulta a la vida cotidiana, el que podamos saber cómo vestían, cómo olían, cuáles eran las texturas, cómo era un plato, es decir, de pronto poder entender que todo esto no era solo un juego de protocolos y de personajes, poco como luego imaginamos en las novelas de guerra los generales sobre un mapa, sino que esto era gente que estaba respirando y comiendo y cagando y que hacían cosas, ¿no? Entre que se peleaban, hacían cosas. Pues es la épica chica de la novela, ¿no? Para mí eso era, agradezco mucho que lo notes, porque o sea, de eso se trata la novela. En realidad este era un puño de gente demasiado joven, que era solo un puño, eran muy poquitos, en un mundo mucho menos grande del que lo imaginamos, tomando decisiones que iban a alterar la forma en la que fumamos, ¿no? O sea, sí me entiendes, o sea, la palabra cigarro viene del maya, o sea, es así, el mundo iba a cambiar en serio a partir de este encuentro y esta era gente que estaba totalmente desorientada, que no tenía idea de lo que iba a pasar al día siguiente, que no sabía, que estaba improvisando sobre la marcha y, y bueno, la forma de trabajar eso para un novelista es poner el acento en la cotidianidad de los actos. Yo creo que porque la novela es una máquina de desmitificar también, Claro, ¿no? claro. Y eso, hacer, de, no sé si el término es discutir, definitivamente no es representar, tal vez el verbo sea poner, poner los olores, ¿no? Poner los sabores, poner las dimensiones de las habitaciones y el adorno de las habitaciones sin aburrir, el riesgo es grande, ¿no? Es como cuando describes un paisaje Claro, que era lo que le pasaba a Vasconcelos, ¿no? Él sí, sentía que estaba siendo dueño del lirismo y luego durante 100 años nos hemos saltado sus descripciones, ¿no? Bueno, aquí está Vasconcelos con un paisaje, a lo que sigue. Entonces, bueno, eso, siendo cuidadoso para no aburrir, pero afincar el relato en una humanidad real y profunda y conmovedora, que es al final la función de la novela, ¿no? claro. Álvaro, te agradecemos mucho tu tiempo, ya sabes, resulta que hasta en internet tenemos tiempos y aquí se nos va acabando, pero de verdad, gracias, gracias por acompañarnos en este espacio, tremenda, tremenda novela que te aventaste y digo, yo sé que trabajas con archivos largos y que tus proyectos toman tiempo, pero ya esperamos el que sigue sin duda. Y no, sí, es muy interesante eso que dices, porque yo pensaba, siempre me ha parecido que el salto a Internet de todo es una mierda, ¿no? Pero pensaba que lo bueno era que íbamos a volver a los artículos larguísimos y sin ilustraciones, y no, te siguen pidiendo 32 palabras en 19 segundos, así que bueno. Pero Gracias. bueno, muchísimas gracias por decir lo que has dicho del libro, por darle un empujoncito y por hacerme pensar en él otra vez. Fui muy feliz mientras lo escribía, así que muchas gracias. Gracias a ti.